damos la bienvenida en estas programaciones que vamos a hacer durante noviembre en torno al flamenco. Y en esta ocasión estamos reunidas con Pilar Garrido, que ella es especialista en literatura árabe, y queremos dialogar e intentar comprender el origen del flamenco con una perspectiva más amplia y que nos permita comprender de una forma más profunda cuáles son las raíces ancestrales también del flamenco y qué es lo que constituye como un arte tan singular. Bienvenida, Pilar, estoy muy contenta de que estés con nosotros. Qué rico que nos reencontremos hoy. Y en primer lugar me gustaría que me contaras cuál es como tu aproximación a la literatura árabe o por qué te motivó e inspiró a estudiarla. Anda, muy buenas noches desde aquí, desde Murcia, desde España. Un placer estar interconectadas y así charlando, ¿no? Ya, En este universo que también nos sí, une. Pues sí. fíjate, no me esperaba yo una pregunta personal. Pero para que la gente, o sea, somos antes que investigadoras, somos personas y nos mueve pasión, ¿no? Sí, 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 sí. Además, yo creo que son los dos motores fundamentales para realmente dar pasos en la vida. Una de ellas es la pasión y otra la necesidad. Ojalá todos los pasos profundos y decisivos con certeza en nuestra vida se dieran por pasión, ¿no? Pero bueno, yo siempre se lo digo Ya, además a mis alumnos, digo, o necesidad o pasión. Son claves para ese trasiego, ¿no? Para ese ímpetu de sí. ir avanzando vitalmente. Lo mío fue efectivamente pasión. Lo mío fue pasión y desde muy pequeñita. Yo viví familiarmente, fíjate, en el norte de Marruecos, en Larache, tenía 10 añitos. Y fue una experiencia Ya, completamente impactante, descondicionadora. Yo venía de Extremadura, de España, venía de otros lares y de repente me vi en ya. una ciudad, fijaos, Larache de hace Larache, 35 años, claro que no es el Larache de ahora. de Que no ahora, claro. Ahí comparáis. está nuestro Daniel. Ahora está Daniel allí, Daniel Parejo, que es musicólogo, está Ah, allí en Larache ahora. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Además allí efectivamente sí. hay un colegio español. Entonces, de repente fue ese salto a un Atlántico, a un laberinto de sonidos, de olores, de sensaciones. Todo para mí se tornó mucho más sensorial, porque es lo que tienen los lugares mediterráneos y en concreto en Marruecos, ¿no? Entonces, de repente Ujú. yo fui a mi colegio, que era un colegio español, y normalmente los españoles, etcétera, franceses, no estudiaban árabe. Y yo sentí una atracción especial y un interés que me suscitó el estar, pues más que nada también yo creo que es la propia vitalidad de ser sociable. Ya, Si llegas a un lugar, me sí. encanta relacionarme con la gente pues, del lugar. Entonces yo me metí en clase de árabe curricular, que era solo para árabes. De claro, como podéis imaginar, a los 10 años los niños de árabe, que son de lengua árabe materna y que llevan estudiando árabe desde el principio, sabían mucho Sí, árabe. Pero claro. daba igual y los demás me decían, ¿pero qué haces ahí? Digo, uy, yo soy feliz, me encanta. Y dice, pero eso es muy complicado y no te va a servir para nada. Y digo, uy, jamás ¿sabes? Me encantaría encontrarme con todos los que me dijeron eso para decirles, gracias porque Mira, fue un mira dónde estímulo estoy. mayor. Y fue una Claro. historia muy bonita porque el profesor que impartía en ese momento, fijaos, lo que son las constelaciones así un poco, ¿no? De cómo se va dibujando de alguna manera las pautas que tú vas a luego a seguir y a caminar sobre ellas, aunque sea con, bueno, que no lo vas sabiendo, pero una vez que estás en ellas sí que tienes fuerza para avanzar por algo, ¿no? Porque encaja. Entonces, de repente yo me fui a clase de árabe y el profesor me acogió. Era un señor enjuto, alto, con un mostacho, con traje chaqueta. Tenía ese punto entre serio y dulce que me acogió y después de explicar la lección a todo el mundo, de poner los ejercicios como antiguamente en la pizarra, me ponía en su mesa de profesor a su lado y me enseñó a leer y a escribir. O sea, me dedicaba un rato
Ya, personalizado. para nivelarte. Claro, entonces, bueno, para nivelarme, para intentar que yo estuviese en clase, nivelarme, nivelarme ya era mucho, ¿no? Entonces, yo me sentí completamente enamorada ya, fue una cuestión muy, no sé, muy pasional. Y años más tarde, con otro compañero, se encontraron mis padres en Lisboa, años más tarde, me dijeron, le contaron, mira, ha muerto este profesor, que era ya mayor, dice, todos los años que llegaban extranjeros al colegio les explicaba la historia de tu hija y les enseñaba las cartillas que hacía. Y yo no me lo Ya, puedo creer, yo nunca lo supe, ¿sabes? Yo nunca lo supe. qué bonita historia. Sí, 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 sí. Yo nunca lo supe, me hubiese encantado de alguna manera. Yo quiero transmitirle esa memoria de que vivo de esto, ¿sabes? Vivo del árabe. Ya, Como yo le digo a mis sí, hijos, digo, vosotros coméis de efectivamente, de los sí, estudios árabe-islámicos. Fíjate, pues nada, ahí ya, empezó mi devenir y luego empecé a ir a clases también, vivía en Lisboa y empecé a ir cuando era muy jovencita, ya estaba en el instituto, y empecé a ir también a la Universidad de Nova, a un departamento que ya. era de lenguas orientales, que estaba enfrente de la Ujú. Gulbenkian, con lo cual era estupendo, porque luego hay unos jardines allí para, ¿Dónde? ¿En para qué parte de Lisboa? Para al lado de la posicionarme. Gulbenkian, donde está la Universidad de Nova. Yo no fui a la Está Universidad de la Nova. Fundación Gulbenkian, que es un lugar espectacular. Y Mm, ahí yo iba de oyente, porque yo no tenía ya, edad para estar en la universidad. ya. Pero también me iba encantada ahí de oyente, me iba cuando podía y me aceptaron. Y no sé, yo no sé si era tan consciente de que tenía esa luz tan clara, porque años más tarde me encontré con mis amigos del Instituto de Lisboa y me decían, menos mal que eres arabista, porque anda que no estabas todo el día con tu filosofía, con tus árabes. Y yo, ¿en serio? Yo no tengo tanta conciencia Ya. de haber empezado. Además, fíjate, porque el estar en Lisboa es un país, es una ciudad muy atlántica. Y yo Y seguía muy con mi pasión multicultural. mediterránea y árabe, islámica y oriental, aún Sí, desde allí, sí, ¿no? Lisboa. Y aparte, Lisboa, a pesar de que en Portugal, no sé, en Elvas o en las ciudades como más cercanas a la zona de Extremadura mismo, que es de donde tú provenías, en esa Mm. zona la presencia árabe se siente mucho más, pero quizá en Lisboa no es tan evidente esa presencia árabe como, o No, yo está creo más, que no está muy. arquitectónicamente ha estado más tapada, a eso voy. Como que lo Eso, sí, arquitectónico sí, no se sí, nota sí, sí. tanto, Sí, esa es la eso. cuestión, ¿eh? Ese es uno de los retos que yo tuve luego ya como profesional, como profesora titular, que cuando yo pedía becas de investigación o de intercambio, mi labor siempre y mi entusiasmo era ir a Lisboa, a ese lugar que de alguna manera tuve que dejar por seguir mi pasión de estudios, pero que seguía, ¿no?, como ciudad prendada a mí. Entonces, me he dado cuenta de que, claro, hay un legado islámico espectacular en todo, ¿eh? Tanto en autores como Sí, sí, en arquitectura, y los cielos de las también tenemos iglesias. la parte etnográfica, folclórica, también tenemos Sí, 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 las sí, sí. comidas, también tenemos todo el trasfondo incluso de los fados, ahora que estamos hablando de Sí, cantes, ¿no? sí, 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 De las sí, cuestiones sí. populares, de la cuentística, de las tradiciones, pero es verdad que no ha sido lo que más se ha desarrollado en cuanto Mm, a explorarlo, a divulgarlo, a investigarlo. sí, Se ha investigado más la parte del Algarve, se ha investigado más la gente sí, de arqueología y de historia, lo de Mértola, Silves, donde está ya el archiconocido Ibn Qasim, o incluso claro. en la zona donde una de mis obras, precisamente, fíjate, una de estas historias de la investigación que yo invito a que abramos los ojos a que las humanidades también son pura aventura, que las humanidades no significa que Claro, son bibliotecas encerrados, que son ciencia también con esa aventura implícita. Llegó a mis manos un manuscrito de un profesor en Turquía que su sueño era publicar algo en Al-Ándalus y sobre Al-Ándalus, y llegó a mis manos este manuscrito que la gente de la SEA también, por ejemplo, Jorge Lirola, me estuvo ayudando ya, a contrastar lo que yo postulé, ¿no?, como ya, hipótesis científica. Y era que ese manuscrito que encontraron en una ciudad perdida de Turquía
estaba firmado como Ibn Masarra al-Qurtubi. Ibn Masarra es mi autor ¡Guau! de años de estudio, que es especialista en la ciencia de las letras, que es el iniciador del Sí, pensamiento en Al-Ándalus, un gran sufí, filósofo, etc. Bueno, pues estaba firmado por él. Y yo me puse a sí, trabajar el texto y le tuve que decir a este profesor que soñaba con, con que fuera de Ibn Masarra que, no, que yo no realmente apostaba porque después de un trabajo, ¿no? de cotejar textos y sí, de trabajo crítico, que no era. Bueno, pues resulta que efectivamente que era de un autor bastante posterior, que era Ibn Jamis ya, al-Yaburi, de Évora. Débora, Claro, o sea que mi historia volvió a claro. Marruecos, o sea, a Portugal, quiero decir. Mi Sí, historia sí, volvió desde lo árabe a Portugal. ¿Mm? Lo que pasa ya, es que, bueno, pasaba muchas veces en esas épocas, ¿no? Que eran manuscritos apócrifos, realmente estaba firmado por Ibn Masarra, porque era lo que avalaba como autor de la época, y, pero vamos, contrastando todo el copista, el tipo de texto, tal, la obra es claro. de Al-Yaburi, de Évora. O sea, que de alguna manera, Qué bonito. como el propio mestizaje que, ¿no? Que vamos a hablar del flamenco, de alguna manera mi recorrido vital también me ha demostrado que eso es así, ¿no? Que ineludiblemente uno va haciendo, tejiendo, ¿no? Esa urdimbre, esa tela, como Ariadna en su viaje. Es que al final, Sí. si somos como, o sea, yo al menos como que mi aproximación al Andaluz también pasa por tratar de entender la historia medieval y en el fondo no se puede ser tan purista a la hora de intentar comprender el acervo literario andalusí, tampoco la música andalusí, que bueno, tú sabes, yo la estudio con Amin Chacho. Eh, entonces, tengo la sensación de que, de alguna manera, cuando pensamos en el flamenco y en cómo se ha visibilizado al mundo y cómo se ha proyectado desde España, es como dando lugar a una construcción de identidad súper concreta que permite también exacerbar el turismo y un montón de otros aspectos, pero al mismo tiempo desde una suerte de contradicción de no poner en valor la tradición de la literatura oral y tampoco como, no sé, entonces es como que de alguna manera hablar contigo subsanaba esa como falta, Ese porque peldaño, ¿no? siento Ese que peldaño que nos que saltamos. junta, que conecta, que vincula, ¿no? Claro, realmente es una experiencia cuando abren los ojos, ¿no? Como dicen algunos maestros sufíes, depende la mirada, ¿no? Con la que, de hecho, el recipiente, como dice Ben Arabi, ¿no? El agua adopta el color del recipiente del recipiente donde la viertes, ¿no? Entonces, claro, Sí, efectivamente, depende desde dónde ubiques tu mirada, vas a tener una percepción y una profundidad u otra. Entonces, es increíble que en España, además, ya no solo todos, porque toda Iberoamérica, efectivamente, sois también tenéis la misma lengua en común y tenéis mucha parte de historia, ¿no? Compartida, pero efectivamente en España es, es casi increíble poder obviar, porque el obviar también es posicionarte, no es neutro. Poder obviar exacto. una parte tan amplia y tan fructífera, tan rica de nuestra historia. Ujú. No podemos dar un salto tan grande, ni podemos hablar ¿cómo vamos a hablar de una reconquista? ¿Qué civilización en este mundo puede estar 8 siglos mínimo conquistando? Es inviable, es imposible, es agotador. ¿Sabes? Entonces, efectivamente, ese término habría que borrarlo. Yo muchas veces Ya, digo, bueno, me debato entre explicarlo y nombrarlo. No, es como lo del choque de ya, civilizaciones. Yo creo que si no lo nombro, porque realmente es una nómina muy forzada y completamente fuera de de la realidad, con una intención muy perversa de polarización, y digo, venga, no la voy a nombrar, exacto. pero al final siempre sale a colación para desmontarla, y un poco como lo de la teoría del elefante, ¿no? De los grandes lingüistas, Ya. realmente si lo nombro, a lo mejor le doy forma y existencia, ¿no? Y existe, eso, existe, En esta claro. logovisión. Entonces, Sí, efectivamente, no podemos obviar que
la mayor parte, a ver, la parte más amplia de nuestra historia y más próxima ha sido la andalusí, que además era una civilización árabo-islámica, pero sobre todo una civilización islámica, y no no se nos caen los anillos, por decir algo así, porque Ya, había etnias y había partes culturales de más procedencias. Había bereberes, había egipcios, había luego ya del norte de África, con almohades, almorávides, pero era la civilización islámica. La civilización islámica, como pasa con la civilización de otras tradiciones o de otras confesiones, implican un tipo de cultura, no es más. Y había una idiosincrasia propia andalusí. Ha habido temporadas más ya. arabizadas y temporadas menos arabizadas. Pero ese es nuestro sustrato, y nuestro sustrato que yo me atrevería, fíjate, a denominar primero, que si somos conscientes, llevamos en España llevamos más años de Islam todavía que de cristianismo, porque Que si de contamos cristianismo, desde el claramente. 711 Sí, sí. hasta la expulsión de los moriscos el 600 y pico, 1492. y después en 1600 cuando se expulsaron los moriscos, y ya no solo eso, sino que Ya, las expulsiones de moriscos fueron muchas, no fue una, sino que fue a lo ya. grande, pero luego hubo varias Como y hubo sucesiva. idas y Sí, sí. venidas. Claro. Todavía, Sí, sí. efectivamente, cuando vemos plasmado en el Quijote personajes como el morisco de Ricote, que sigue Claro. presente y que él sigue dándole voz a esta traumática realidad de expulsión, de, como dicen ellos, me expulsan de mi tierra. Es que es su tierra, Ya. es que realmente Al-Ándalus Sí, era su sí. tierra. Entonces, tantos siglos de cultura islámica, ¿m? Y tantos, además, ese sustrato tan fructífero, yo me atrevería incluso, fíjate, Carolina, yo les hablo a mis alumnos, y no solo yo, muchos más pensadores y colegas, sobre el renacimiento primero europeo fue el renacimiento de Al-Ándalus, porque fue Por un supuesto. renacimiento glorioso en todas las ramas del saber, ya no solo que ellos Sí. fueron capaces de cultivar, sino que también tuvieron ese modus operandi de hacer muchos pactos de rendición y de ser muy eclécticos, como hicieron los latinos. Entonces acogían todo lo que había. Entonces, efectivamente, no fue una cuestión rígida, dura, estricta de ruptura, sino que fue mucho más paulatina y muy acogedora, muy ecléctica, lo iba uniendo todo, entonces de manera que efectivamente fue muy rápido todo, y con muchísimo fruto, Ya. que fue muy permeable. Entonces vemos las grandes obras arquitectónicas, las obras de todo, de agricultura, de regadío, de poesía. Todo eso es nuestra historia. Bendita sea nuestra historia. Bendita sea. Sí, sí. Yo no puedo concebir que extranjericemos al Andaluz, porque además, fíjate lo que te digo, ¿no? Yo voy más allá. El primer renacimiento europeo no fue el renacimiento del 16, fue el renacimiento al Andaluz, porque al Andaluz es Europa. Y Ya. además, Incluso más. claro, Ya. y además, ya no solo que fue el primer renacimiento europeo, el renacimiento de todos los saberes en el andaluz, sino que además, cuando vino el renacimiento, el siglo XVI, que hacemos llamar primer renacimiento europeo, estaba basado en una gran medida en toda esa herencia del legado andalusí, porque eran los que habían Ya. traducido, porque habían sofisticado Eso iba a muchísimas decir. Sí, sí, materias, sí. porque habían dado todo ese fruto que es nuestro legado. Es lo que tú dices, es inconcebible que no atendamos cuando yo les digo, a ver, vale, el otro día me lo decían unos alumnos, me decían, solo nos han hablado de Reconquista y de los moros, y ya hemos saltado a Y venga. se acabó. Y yo decía, no Y me en lo los puedo planes y creer. programas tiene que estar eso. En los planes O y sea, programas tiene que estar. Lo no que puede decíamos en ser, la reunión de la CEA. No puede ser. claro, primero, al andaluz no se puede extranjerizar, es parte de nuestra historia, una parte muy importante y muy rica. Es ese primer renacimiento europeo, y además la base del renacimiento que convencionalmente denominamos. Y además, Sí. por ejemplo, yo le decía a estos alumnos, digo, tú me dices, la primera manifestación recogida de lírica castellana, ¿cuál es? Ah, las jarchas. Ah, La digo, hacha. hombre,
por arte de magia, no me lo puedo creer. O tú cuando Ya, invitas a alguien a España y te sientes muy, 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 muy orgulloso de tu patrimonio cultural, etcétera, lo llevas a la Alhambra. Ah, la Alhambra es un sí, ejemplo explícito, fehaciente de arquitectura islámica. Digo, entonces, ya, ¿cómo podemos casar ese tipo de contradicciones que además no atienden a un rigor histórico, ya. ni científico, ni Historiográfico, ni académico? historiográfico, ya. Y además, Entonces, otra la cosa que es oralidad, que, la oralidad era el modo ah, de todos los trovos, ¿no? Luce López Baral y otros autores hablan de cómo la propia raíz del trovador era tóraba, ¿no? El que toca, el que llama, el que va por los sí, pueblos llamando a las puertas y sale la gente a oírle. La propia sí, tradición, sí, Galmés de Fuentes, que es un gran hispanista, nos habla efectivamente de jarchas, de muasajas y de cégeles. Y esa sí, tradición oral, lírica, porque la lírica es el vehículo por excelencia para la comunicación de los sentimientos y además con los recursos mnemotécnicos que tienen, ¿no? Este tipo sí, de manifestaciones orales, pues es el inicio de todas ya. de las Y- culturas y es el inicio de efectivamente de la manifestación artística y musical como es el flamenco. Entonces, no podemos pero obviar sí, que somos un mestizaje y que somos privilegiados por ser ese mestizaje. Entonces, ya. O sea, yo estaba pensando mientras te oía y es como, por un lado, que Córdoba fue la capital cultural de Europa, y eso es indiscutible, aunque lo intenten negar, y fue en época islámica, por un lado. Por otro, que no podemos seguir hablando de la Toledo o la ciudad que sea de las tres culturas, sino una cultura andalusí islámica y tres confesiones religiosas. Y ya está, claro, porque es que no podemos seguir obviando que la y muchas cultura etnias. global que sostenía era eso, más todas las etnias que tú decías, en eso yo concuerdo. Pero además, porque es que el tópico fácil es decir Toledo de las tres culturas, o no sé, la ciudad que sea de las tres culturas, y no, o sea, ¿hasta cuándo? No, no puede ser. Y lo otro es esto de que precisamente en el contexto cordobés, es que la importancia que adquirieron los judíos haciendo de traductores, conectando el latín con el judeo árabe, con las lenguas semíticas ancestrales más el árabe, es que hizo posible que eso, todo el acervo de conocimientos de botánica, de medicina, de oftalmología que desarrolló Averroes, fuera a dar a Grecia y a los países de las lenguas clásicas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a obviar el aporte de Averroes, por ejemplo, y cómo todo eso Pero no llega es allí solo, también? porque ha ¿Sabes? habido varias escuelas también con maestros que las han Claro, liderado, que efectivamente eran también árabes o árabo-musulmanes, ¿no? Date sí, sí, cuenta que, sí, fíjate, cuando hablamos de esta zona, precisamente que me corresponde a mí geográfica, ¿no? Hay un autor sí, clave que es Arrijuti, que precisamente ya. mañana No lo he voy a leído, hablar. no lo he leído, no lo he leído, él no. Voy a Ya, hablar sobre él, que fue un gran pedagogo, un innovador, que acogía, fue la primera aquí en Murcia, con la Cora de ya, Tuzmir, etcétera, fue un gran sabio que acogía todas las confesiones y hizo una escuela de estudios superiores. De hecho, cuando se hace corresponder, por ejemplo, la historia de la Universidad de Murcia, que son unos 100 años reales, ¿no? En el mismo estilo que es ahora, pero se dice que está emparentado, y nunca se dice que está emparentado con Arrijuti, que fue el que tenía esa ya, escuela de educación superior en Murcia. Se dice que la Universidad de Murcia comienza con Alfonso X. Alfonso X es verdad que fue el subvencionador, que fue el sponsor de Arrijuti, pero el maestro de la escuela, el que realmente creó esa sinergia y ese ya, encuentro y posibilitó la conciliación de distintos idiomas, distintas confesiones y distintos saberes fue Arrijuti. ya. Arrijuti es por el patronímico, ¿no?, del Valle de Ricote, que luego tuvo Ah, vale. problemas, Sí, sí, sí. que luego tuvo problemas y se fue a Granada Lo y expulsaron, ¿no? formó Sí, sí, sí. lo que el otro día Sí, comentaban que era una madrasa que también estuvo a la altura
de ese claro, encuentro de figuras sublimes que, claro, hablaban distintos idiomas, traducían, trasvasaban el conocimiento. ¿M? ya, Entonces, sí, sí, fijaos hasta qué punto, ¿no? Había ese encuentro de posibilidad de que lo que se anteponía era sobre todo el conocimiento, sí, sí, más allá de ideologías, de confesiones, hasta tal punto, este hombre exacto, era, por sí, ejemplo, una figura preeminente que Alfonso X optó por apoyar a esta persona, a esta iniciativa. Luego hubo algún momento que hay una anécdota muy divertida que la recogen las fuentes islámicas, que dice Arrijuti, que era un gran pensador, muy pedagogo además, tuvo ahí una aportación interesante, y entonces le decían que porque que lo tenía todo, ¿no? Que era un hombre dialogante, ameno, profundo, sabio, etcétera, etcétera. Que lo único que le faltaba, le decían, era que se convirtiese al cristianismo. Entonces, con mucha gracia, ¿no? Y con mucho sentido del humor, sí. decía Recuti, fíjate, si yo que tengo un Dios y ya me cuesta, porque por momentos tengo todo tipo de dudas, ahora quieren que crea en tres. Que yo Qué bueno, Sí, 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 sí. qué Sí, bien, qué bien. hay anécdotas increíbles ya os digo todo el proceso de descubrir fuentes, de traducir, Ya, de rescatar, ¿no? Ese sustrato que además vemos maestros y autores que son completamente atemporales, que absolutamente, estarían sí. en plena actualidad ahora mismo. Total vigencia, absoluto, sí. Sí, sí. Oye, y pregunta porque esto de que tú en algún momento planteabas en un artículo, ¿no? Esto de la sinergia entre los ejeles, las jarchas, por un lado, y un sustrato en el cual lo gitano también estaba presente. Que lo gitano en la península y en lo que ahora es España se expresó de un modo distinto a cómo se plasmó en otras comunidades europeas, cuando llegan los grupos, las comunidades de gitanos. Entonces, ¿de qué manera crees tú que esa presencia gitana converge con este influjo de la tradición literaria y lírica oral y contribuye en la conformación de lo que llamamos hoy flamenco? Oh, pues efectivamente, lo que muy bien tú has, has expresado, ¿no? De un artículo precisamente que me tocó hacer esta investigación a modo de muestra para rescatar también esta raíz andalusí que parece nuevamente se obviaba. Ya, Y no solo andalusí, de luego también de morisca. ¿M? sí, sí. Ujú. En la revista del Festival del Cante de las Minas, que es uno de los más importantes ahora De los más mismo, importantes, sí, sí. efectivamente, que se hace aquí en La Unión, Ujú. también en esta tierra. Sí, sí, sí. Bueno, pues efectivamente, lo que para mí es muy importante es ser conscientes de que si de que no podemos emparentar que los cantes árabes y moriscos van directamente, ¿no? A los cantes flamencos. Es como cuando tu profesor, ¿no? Amin Shashu, te dirá en algunas ocasiones, hombre, música andalusí no es esto es música tradicional o es de la misma época, pero no todo es música andalusí. Entonces, Ya, no podemos tampoco recaer con este entusiasmo de ser entusiasmo, bueno, y también de rigor, ¿no? De sí, querer recomponer ese patrimonio real e inclusivo de nuestra historia árabo-islámica. No podemos caer tampoco en que hay cuestiones que, bueno, pues como a veces cuando vas a una muralla, ¿no? O una acequia y dices, mira, esto es árabe, sí, pero todo no es árabe. También hay ya, veces que han construido en cimientos grecolatinos y luego han sofisticado esas técnicas o esos artefactos. Entonces, sí, no sí, podemos ser en ningún momento pues taxativos, ¿no? En cuanto, sí, yo sí que creo en el mismo título, ¿no? De ese artículo, que no hay nada más puro que el mestizaje. Creo que para mí es incluso un lema de recepción en cuanto a la trayectoria profesional, académica, como vital.
Entonces, cuando en el flamenco, cuando realmente hay esa parte de caravanas, de trasiego y la tradición oral que había aquí, sí que eran las jarchas, las muasajas, los cégeles. Acordás que además las jarchas, no sé si, bueno, supongo que estáis más familiarizados, pero jarcha es del verbo árabe haraya, que es, Ujú, haraya es volver, es el verso de vuelta, es el estribillo. ujú, Uno de los recursos que tanto en poesía como luego en cantes y en cantes que tienen ese vínculo con la raíz, con lo popular, con lo espontáneo, con lo que tienes que crear tú tu manera de memorizarlo. mm, Y que además la sensibilidad que tenemos todos, tanto en los cuentos como en las canciones, de la repetición, sí, sí, que es un imán que realmente es, ¿no? Es consustancial, es verdad, es cierto. sí, sí, Parece sí, sí. mentira, pero está un poco, ¿no? En nuestra propia personalidad humana, Y en el entonces, desarrollo evolutivo, claro, nos reconforta en el desarrollo claro, evolutivo el sentir que se claro, repite, ¿no? Entonces, sí, sí, esa jara ya, ese verso de vuelta, yo estoy convencida que efectivamente, que esa superposición de sustratos, ese inicio de lo popular, de lo lírico, y luego además con todos los cantes moriscos, está emparentado y bebe de ello el flamenco. Es inevitable que no beba de ello. Es sí, inevitable, como bebe de otras tradiciones en otros lugares, en los Balcanes, etcétera, también de la parte de expresión popular y sí, oral. ujú, Yo creo que es una cuestión, igual que no podemos hacer una cadena de transmisión directa, ya, explícita y solo, sí, porque eso no es ser purista, eso es no ser riguroso, ya, estoy de acuerdo. Sí, ¿sabes? sí, Entonces, sí, claro, además, esa cultura tan cercana, todo el Mediterráneo que también recorrieron en muchas ocasiones los que iban, ¿no? Atesorando ese legado del flamenco. Yo creo que ese trasiego es inevitable y contrastable de manera histórica, musical, etcétera. Mm. y la presencia gitana, ¿cómo se integra en ese puzzle con la música y la lírica ya más morisca y andalusí que estaba ahí como sustrato? Pues efectivamente, era una cuestión también ya de, ¿no? de las propias comunidades existentes, cómo se iban emparentando. Además, fíjate, normalmente pasa, bueno, te habrá pasado incluso a ti, ¿no? Cuando uno hace árabe, que las minorías se atraen, Sí. se atraen y se apoyan, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que además hay un ingrediente muy importante en el pueblo gitano y en el pueblo y en el cante flamenco que ellos atesoraban y que iban componiendo y acogiendo y recogiendo, que es también, aparte de ser ese ejemplo, ¿no? Clarísimo y nítido de mezcolanza, es también que eran viajeros. Ya, Entonces, la cuestión de ser viajero está muy emparentada también con una cultura que efectivamente, que cuando en la época morisca les correspondía esos viajes de ida y vuelta en muchas ocasiones, o ujú, de algún modo también toda la cultura islámica siempre ha tenido muy presente el factor del viaje como modo de sí, aprendizaje, como modo de acoger el conocimiento. ¿Mm? Es un modo de sí, aprender. Tenemos a los grandes ya, viajeros, ¿no? Ibn Batuta, Ibn Jubayr, pero además la literatura de viajes se ha desarrollado de una manera excepcional en toda la cultura árabe islámica. Y la estoy etnia de acuerdo. gitana y los que iban realmente con ese trasiego, ¿no? Ujú, Universal, sí, con el que acogiendo distintas tradiciones, que era el flamenco, yo creo que ese emparentamiento, sobre todo con la época morisca, sí que ha sido importante, ¿no? Que ha estado presente. Mm. ya. Y a mí me hace todo el sentido lo que estás diciendo y lo conecto con algo que fue relevante para mí entender cuando hice mi trabajo de fin de máster, que es esta sensación de que incluso en las comunidades árabes preislámicas, eh, no solo el viaje era un tópico como relevante en la tradición oral,
sino que además era uno de los articuladores comunitarios y era una forma de dar sentido a la conciencia de la autotransformación mediante el viaje. O sea, no solo era ir a la Meca, no solo era como transitar y hacer como, sino que previamente, previo al Islam, incluso las comunidades no todas tenían valorado culturalmente el asentamiento fijo en un lugar, sino que precisamente el transitar por el desierto y hacer frente a las contingencias climáticas también les constituían su identidad un poco. Mm. Sí, esto lo explica muy bien el archiconocido autor que yo siempre me empeño en explicar, que no es un autor que yo lo explicite porque es ni musulmán ni árabe, sino porque es un historiador y que cultiva la historiografía de manera universal. O sea, todo el mundo que se aproxima a la historiografía debería de conocer a Ibn Khaldun. Ya, que sí, que sí. Que expresa muy bien lo que tú estás comentando, pero de todas maneras, de una manera a lo mejor un poquito más metódica, aparte de ese ingrediente, ¿no? De constitución de las identidades a partir del viaje y también del fruto, ¿no? Del fruto de, pues, de un cante, un tipo de expresión Sí. cultural, etcétera. También yo nombraba en el artículo, que además lo tengo por aquí, en su momento que lo estuve investigando, cuestiones muy concretas, como por ejemplo, eh, había melodías tunecinas que tenían la misma concomitancia en cuanto a la construcción de ellas, al mismo placer estético que suscitaba que los cantes gitano-andaluz, por ejemplo. Incluso Ujú. oraciones cantadas sefardíes, ¿no? Que conservaban Claro, similitud con las tonadas de las saetas, por ejemplo, o con las peteneras que nos remiten a un origen hebreo. La claro. semejanza de ese flamenco, pues que resuman directamente ese paralelismo también con las músicas del norte de Marruecos, norte de África, especialmente en Marruecos, con todo el tema de las armonías, por ejemplo. Ujú. Sí, sí. Hay cosas, hay cuestiones luego que podemos que estamos aquí citando. Analicemos, claro. Sí, Claro, que son sí. muy concretas, que luego tú Sí. esos vestigios, aparte de que hablamos de la parte conceptual, ¿no? De integración, de mestizaje, de trasiego, de viaje, de inclusión, de manifestación oral, artística, de etnias, de identidades, pero efectivamente luego además tú puedes recoger cuestiones Ya. concretas como con las que he comentado de las canciones tunecinas, de las saetas, del tema de los sermones de hebreos, etcétera. Pero hay cuestiones Ya. luego muy concretas que se encuentran Ya. en ¿Y, y en cómo, ese legado. y cómo se puede, en un desglose o análisis que tú hiciste cuando articulaste y construiste ese artículo, ¿de qué modo sientes tú que en las saetas y en otras expresiones los sefardí o judeos de esa línea se plasma? Porque allí sería el tercer integrante, ¿no? Ya no solo como la experiencia de la cristiandad que ha sido instituida y desde el poder es la que se instala, ya no Sí. solo lo musulmán, sino esta otra tradición sefardí que viene desde otra rama, digamos. Claro, la cuestión es una cuestión, para mí ha sido un trabajo más de labor investigadora, porque yo no soy musicóloga, Ya, ya yo ni tampoco. nada que se le parezca. Eso lo dejo para vosotros, Carolina. Ya, Pero, ok, pero si tú vas leyendo, investigando y contrastando las informaciones, es donde averiguas que efectivamente los musicólogos han plasmado que existe ese tipo de características que están emparentadas directamente con un tipo de, pues, de eso, de los temas, incluso lo que hablábamos de lo del baile flamenco también aflora, ya no solo en la música que hemos dicho, ¿no? Del tema, sino también en los bailes, aflora como una especie de lenguaje corporal, de manos, de gestos, que nos traslada incluso a danzas hindúes. ya, Fijaos cómo podemos estar, ¿no? Inmersos, si somos capaces de llegar a este tipo de interpretación, ¿cómo no vamos a tener presente
ese legado de la música andalusí, de la música árabe-islámica, ¿no? Incluso en la tonadilla, en las construcciones, en las letras, en todo, en todo. Incluso en los instrumentos, la guitarra flamenca, estuve trabajando, estuve investigando, alterna el rasgueado propio de la guitarra castellana con el punteado, que viene Sí, de la guitarra morisca. O sea, que marisca. fíjate, qué curioso, ¿no? Sí, Que en la sí. propia guitarra integra las dos partes. La En la forma de parte, interpretación, claro, claro. con el punteado, que sí que es de la, ¿no? De la morisca, y el rasgueado, que es de la guitarra castellana. Cómo se han ido integrando los distintos factores, ¿no? Entonces, Ya, y los dos estilos pues tienen esa misma estructura, ¿no? Rítmica, ordenada, simétrica, y, y se están conciliados y existen y están ahí, ya, están presentes, aún en el flamenco, como manifestación artística, que como tú muy bien decías, que no podemos obviar los ingredientes que tienen andalusíes y moriscos, pero sin embargo nos sentimos muy orgullosos, ¿no? En España de poder exportar el cante flamenco. Entonces, es un poquito paradójico, ¿no? ya, Es como lo de la ya, Alhambra. ¿Cómo voy a contarte yo de la Alhambra si no te hablo del Islam y del Andaluz? ¿Qué te ya, voy a ya, decir? ¿Sabes? ya. Es como la posibilidad de integrar ese pasado con usos intelectuales y estratégicos que permitan comprender el contexto mayor y quizá no solo la parcialidad del uso como político de ese pasado, ¿no? Un poco lo que nos planteaba Pedro el otro día. Claro, efectivamente. Sí, además, precisamente hay incluso autores que yo voy recogiendo en el artículo que nos dan ese testimonio. Por ejemplo, Blas Infante, Sí, en su claro, libro Orígenes de lo Flamenco, claro, y el secreto del cante jondo, pues fue un defensor del origen árabe, incluso de la palabra de la flamenco. palabra flamenco, sí, Claro, sí, al suponerla como derivada, ¿verdad?, de la expresión del árabe de Felah Mengu, Selah. cuyo significado aproximado sería como una especie de campesino, de falah, ¿no? De campesino errante, campesino que ha huido, ¿no? Ujú, Entonces, claro, Infante cree que esta denominación se aplica a los moriscos expulsados de España, ¿no? Que se quedaron sí, mezclándose con el resto de la población y fundamentalmente gitanos. ya, Esta teoría, por ejemplo, si es una teoría que ha tenido cabida, las teorías científicas son teorías científicas, pero si tienen cabida es porque realmente tienen ingredientes para poderlas postular, ya. ¿no? Nos abren ya una pista, nos abren ya un camino para seguir, O posibilidades de ¿no? interpretación de ese Efectivamente. corpus, sí, Mm. Otro de los de José María Martínez Hernández también nos habla de eso, del nacimiento, ¿no? De la influencia morisca en el nacimiento del cante flamenco. Que de hecho, fíjate, una de las cosas que yo no recojo en este artículo, porque lo he estado trabajando después que en cuanto a investigación y lecturas, es que fíjate, no sé cómo estará emparentado hasta qué punto con el flamenco, pero desde luego sí con las tradiciones de cante popular, con una expresión ya, así muy desgarrada hasta ahora, que es que en Albudeite, que es un topónimo completamente, ¿no?, árabe, que otra de las marcas que sí, hablábamos el otro día, ¿verdad? La lengua es ujú, inevitable ser conscientes sí, de nuestro pasado inmediato. sí, Bueno, sí. con todos los arabismos que tenemos en el castellano. Eso nos toca a todos, ¿eh? Nos toca en Chile, nos toca aquí. O En sea, todos lados, claro, sí, sí, ahí lo sí. tenéis de base. Bueno, pues hay un toniquete que llaman el toniquete albudeiteiro, que dicen que este toniquete, y que todavía actualmente la gente habla con ese tipo de toniquete, y es un modo también Ya, de expresarse, aparte de la musicalidad, al estilo morisco. Dicen que es un toniquete morisco. qué bueno, no sabía de eso. Yo Nunca lo tampoco, había ¿eh? Yo me he ido escuchado. enterando, ¿sabes? A base de ir, ¿no?, investigando el tema y sí, Qué sí, sí, bonito. es increíble, ¿sabes? Pero incluso eso, estaba pensando en lo que decías de las armonías de la música tradicional del norte de Marruecos.
y que su relación con el flamenco, y yo tengo la sensación de que en la rítmica está muy presente, Claro, y sobre ahí todo. tendríamos que invitar a Amin Shashu, que Sí, nos sí, dijese. sí, De sí, hecho, pero ahí fíjate, estamos. efectivamente, porque él sí que tiene, ¿no?, las claves de interpretación, lo que es ya la parte más profesional musical, ¿no? No solo Sí, de sí, recogida de investigación de informaciones, sí, sino sí, que ahí sí que tiene, de hecho, uno de sus caballos también de batalla es comentar cuando los falsos tópicos de cuando se dice que es música andalusí, que en realidad no tiene nada que ver, no tiene nada de Andalucía, todo lo claro, que piensan que tal no es andalusí, y, sí, y luego a la vez la cuestión contraria de no reconocer la música andalusí, ¿no? exacto. Es Como un si poco lo que algo, pasa con el flamenco, ¿sabes? Esta cosa de no reconciliar como la valoración de lo que tenemos actual y presente como esto y sus raíces, ¿no? Entonces, por eso para mí era súper relevante como pensarlo en un sentido más amplio, ¿no? Y darle como un contexto de comprensión de cuáles son sus bases, porque en el fondo, si pensamos en, no sé, en los que crearon flamenco más tradicional, más convencional, y escuchamos esas canciones y analizamos esas letras, a veces se repiten los tópicos que están presentes en la literatura árabe-islámica, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Es un poco esa falta. En realidad, muchas veces lo que denota es como una especie de falta de diálogo, ¿no? De Mm, reconocimiento, de encuentro. Parece que estamos inmersos en el monólogo, ¿no? Como ya, contraste al diálogo. sí, En ese etnocentrismo un tanto supremacista que en realidad exacto. merma, no enriquece, no agranda, no ensancha, merma. Yo creo Y no que, ponen valor, claro, nuestra disposición debería de ser esa receptividad para ensanchar, no para mermar. exacto. Mm. Sí, Y de hecho, fíjate, lo que estábamos hablando de, ¿no?, de ese viaje, ¿no?, que queda abierto a distintos datos luego concretos, recogía también yo en el artículo que lo que hablábamos antes, un poco de cuestiones más concretas, lo del el legado de recordar que la música hispanoárabe se gestó a la sombra y al ritmo de las cantigas gaditanas. Uno de los datos que claro, recogen los musicólogos que yo traigo a colación. Entonces, que aparecen en la historia del flamenco, en la propia historia del flamenco, las primeras manifestaciones líricas que hemos hablado, ¿verdad? La jarcha, los cégeles. Entonces, como las callejeras zambras y los ujú, pícaros cégeles que pertenecen a esa música autóctona andaluza, y que son cantos de considerable eminencia en ese folclore andaluz. Fíjate, ¿no?, que está sí, emparentado directamente. Entonces, todas pero estas además, manifestaciones, pues, líricas, literarias y musicales, están entrecruzadas. Son como el ya, resultado de esa tradición oral y popular que está tan presente en el cante, ¿no? La ya, palabra y la música se entrecruzan, ¿no? Danzan juntas. A mí me gusta mucho esta sí, expresión, que la claro. palabra y la música danzan juntas. Sí, y además esa zona gaditana fue clave no solo en la relación con el Mediterráneo y Oriente o Medio Oriente, sino también con América. Desde Sanlúcar parten los barcos hacia América Claro, y entonces los que venían como exploradores acá al continente y regresaban, llevaban también otras experiencias que estaban teniendo acá y allí se genera un intercambio cultural que también contribuye, me imagino, en la conformación de lo que posteriormente va a ser el flamenco, ¿no? claro, es que es inevitable que efectivamente esos ingredientes que van inmersos en ellos y que son la manera natural de expresión que refleja el sentir social, que refleja las propias, no sé, percepciones a la hora de expresar arte, es inevitable que eso no esté presente y que no haya esa urdimbre, ¿no? Ese mestizaje. La Y en verdad es ese que, sentido, entonces, sí, en ese sentido estaba pensando de lo que decía, que de alguna manera el flamenco es una suerte de sincretismo, ¿no? claro, efectivamente, efectivamente.
Sí, 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 además, de hecho, en cuanto a algunos otros autores que nos manifiestan citas muy concretas, ¿no? Sobre la entrada en el siglo XV, ¿verdad? En España, de los gitanos. Entonces, hay un autor, Rossi, que nos dice que efectivamente Mm, las semejanzas entre los cantos árabes y el flamenco se manifiestan en el empleo constante y abusivo de adorno, trinos, melismas, arrastres o portamentos. El empleo de apoyaduras ascendentes al comenzar el canto, o ujú, algunos giros o frases dentro del mismo canto. La inclusión en el flamenco de la zambra mora. La ya, zambra, ¿no? la El sombra. lugar de, efectivamente, y su influencia en algunos cantos murcianos y andaluces, como el tango flamenco, el taranto y la rondeña binaria. O sea que Ya, eso no la, esta forma nunca he oído musical pues, rondeña. será reinterpretada luego por los gitanos tras su entrada en el siglo XV. Entonces Ya, no puede hablarse de un cante flamenco antes de llegar los gitanos a Andalucía, pero tampoco de un arte exclusivamente gitano, ya que en ningún ya, otro lugar del mundo de gitanos cantan flamenco. ya. Por eso ¿Sabes? es ese crisol de culturas que se articulan, ¿no? Claro, este viaje pues es un poco que queda abierto. Yo siempre hablo de Ya, que es un poquito como la flauta de Ney, ¿no? Que nos expresa Rumi sí, para plasmar ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Ese eterno retorno. ya. Estaríamos en esa tradición circular, cualitativa, Quali, claro, absolutamente, sí, sí. mm, en el Sí. que efectivamente el mestizaje es la propia idiosincrasia del Es la razón de auténtico. ser de esa Claro, comunidad, del claro. auténtico, si no queremos llamarlo puro porque tiene connotaciones un tanto peyorativas, ¿no? Podemos hablar Ya. de que el Stalaet mestizaje, diría mucho de lo puro. claro, Sí, sí. Sí. Tiene entonces como problemas la pureza. Sí. efectivamente, entonces como que el mestizaje sería, ¿no? Esa integración de todo lo auténtico. ¿M? Ya. Y en el caso Sí. del flamenco y en el caso es tan evidente porque es una expresión, ¿no? Desde el ser, desde lo más popular, desde lo más emocional, lo más lírico, lo más sentido. Entonces, lo más profundo también tiene esa parte intrínseca, ¿no? Ya. Mm. Y cuéntame tu, tu apasionamiento con la música y el legado de la literatura espiritual del mundo sufi y eso, es lo que te Ah, tiene en este momento entusiasmada, ¿no? bueno, pues fíjate, yo comencé, claro, es muy curioso porque yo llegué a la mística a partir yo llegué al amor místico a partir del amor carnal, Ya, porque yo estudiaba los tópicos literarios y toda la poesía erótica, carnal, explícita de la cultura arabo-islámica, que también era otro de los grandes sí. tabúes, ¿no? Que la gente Ah, pensaba que, digo, bueno, si es que en las mil y una noches tenemos ejemplos formidables de una modernidad de expresión ya, increíbles, o ya. en los Las buenas propios, traducciones, ¿eh? Las buenas sí, traducciones, porque efectivamente. hay mil y una noche, mil y una noche. Claro, pero eso volvemos a lo mismo, eso es otra parte que hay que reivindicar siempre, la labor del traductor. Sí, El obvio, sí, traductor es ese viajero, es ese intérprete, ¿no? Ese es sí, el que sí. cruza, el que Que cifra, hace de puente, claro, sí, el que cifra y descifra. sí, sí, Entonces, sí, es recreador sí, sí, también. absolutamente. Y coautor a Creador. veces, Y la interpretación forma parte. No, sí, no, no, sí, no nos olvidemos, no lo queremos nombrar, no lo nombremos, pero desde luego no somos meros transmisores, somos ya, intérpretes. ya, absolutamente, sí. Entonces el traductor también, otra de las figuras que reivindicamos, el viajero y el Sí, traductor. obvio, sí, sí, sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, pues efectivamente, a partir de estudiar la poesía de los inicios del Islam, erótica, carnal, amorosa, que también en esos propios autores como Omar ibn Rabia nos llevaba de la mano a esos mismos tópicos como, pues como puede acontecer el cantar de los cantares.
por que supuesto. más sexual, etcétera, imposible. Bueno, ya de la Sí, mano a la parte mística, a la parte Audrey, ¿no? Y ya, desde ahí entré en el código ya amoroso y desde ahí también, claro, efectivamente, esos derviches giróvagos, ¿no? Y ese Ney eran como piezas ya. que articulaban esa cosmovisión y ese viaje de eterno retorno. Sí, sin duda. Yo estuve ayer girando y cada vez que siento que adquiere más sentido esa poesía una vez que la pasas por el cuerpo, ¿no? Y la puedes respirar un poco. Sí, como pasa con la música, son procesos vivenciales, son procesos alquímicos. Absolutamente. Sí, sí, sin duda. No, es ¿Y como sabes las qué? experiencias místicas. Tú no Ya, las puedes meramente teorizar. Es una ya. cuestión también vivencial. Mm. Sí, absolutamente. Y de hecho yo estaba siempre enojada porque no había mucha traducción de mujeres andalusíes o de la poesía de mujeres del mundo árabe-islámico. Y Mm. gracias al cielo me llegó de regalo el libro de Margarita Castells, que Ah, claro. está maravilloso. Y ahí también hay una poesía erótica que al mismo tiempo es muy espiritual. En ellas está Sí, integrado sí, también. sí. Entonces tú dices, este corpus Mm. habla precisamente de esa experiencia de la pasión que también está en el flamenco, ¿no? Efectivamente, por eso, efectivamente. Además, esa reivindicación de lo femenino, porque Sí, tú sabes que en ambos hablan de la amada, ¿no? sí. Y la amada es la divinidad. O beloved, dicen sí. Mm. Efectivamente, sí, sí, Mm. sí, sí. Qué bien, Bueno, el pues amado, el amado en Rumi también tiene ese sentido el sentido de trascendencia, no solo el amado como concreto, digamos. sí, 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 pero que hay veces que además lo nombran en femenino, que es la Claro, amada. porque también es la musa Efectivamente, la también es figura la de la musa. musa. Sí, 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 sí. Además, sí, dentro del sufismo y dentro del Islam en general, de una manera, con una interpretación, ¿no? Que no sea reductivista, ya, encontramos siempre esa confluencia muy articulada y muy armoniosa de la unicidad ya. o del misterio de una manera trascendente e inmanente. Claro, el uno con mayúscula como omnipresente, ¿no? Sí, pero que hay un misterio y hay una concepción de la unicidad que tú la puedes vivir de una manera trascendente, por lo que ello Sí, conlleva, y sí, también de una manera inmanente en tu día a claro, día, en tu sí, sí, ciudadanía, en tu sí, manifestación artística, en sí, tu todo, en tus labores cotidianas. sí, ¿Mm? sí. Me hace mucho Que- sentido tu propuesta. Es lo que llama la atención precisamente de ese cuerpo. Yo creo es lo que hace que quieras leer más, que quieras apasionarte por eso, ¿no? Sí, porque te toca, te Ya, palpa, ¿no? Es una cuestión de sentido, que se te paran los porque pelos. claro, y el cuerpo, lo físico, de alguna manera también tiene esa parte sagrada, también es lugar de manifestación del Ya, misterio. Entonces, ya. todo está en esa armonía, ¿no? De intento de conciliación entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? El universo. Mm. Qué bello. Me encanta todo lo que hemos hablado, Pilar. Gracias por compartir con nosotros todo esto. Me ha encantado como el viaje que hemos hecho durante la sesión y también me encanta lo que estás haciendo, lo de este curso de poesía mística sufi, lo otro que hicieron con el cómic que está disponible para todos en, Sí, en, sí, eh, en Facebook y interesante. en YouTube acerca del cómic y todo, que también está muy... ¿Tú nos puedes señalar cuál página es para que la gente que nos está viendo pueda seguirlo? Porque yo vi 3 capítulos y están buenísimos. Pues te lo puedo mandar si quieres, ¿sabes? Y No, y para que la gente que no nos está viendo ahora lo busque también. pues yo creo que en la página web de curso de traducción del cómic árabe-español de la Eso, Fundación Alfanar y la Alfanar. Cátedra del Cómic, la Sí, Cátedra del Cómic de la Universidad de Valencia, ahí lo pueden encontrar seguro. sí. Y lo subimos después nosotros también en nuestro espacio, sí. Ah, pues muy bien. Sí, Sí, porque mira, esa manera de realmente romper estereotipos, nada mejor que con ejemplos directos y actuales.
cuando tú le Sí. estás hablando a tantísima gente que todavía está en temas de Islam oscuro, velo, sumisión, Islamofobia. terrorismos, etcétera, todo este Sí, mare sí, magnum ¿sabes? De sí. Pero es cualidades. islamofobia al final. Claro, bueno, pero que son imaginarios que vienen funcionando, otros que nos llegan. Que los medios Entonces, de la comunicación dan como claro, bombo a toda eso esta también. criba, que hoy te voy a mandar una guía Ya, también que hemos elaborado sobre cómo tratar el Islam en los medios de comunicación. Te la voy sí, a eso está mandar y buenísimo la también. podéis también difundir. Bueno, pues el Sí, caso sí, es que todo este mare magnum de dispersión, porque no deja de ser dispersión, se sí, le arroja luz o bien como estas conversaciones, ¿no? Con datos muy concretos de investigación, adentrarnos, tener el sí, tiempo para deleitarnos, investigar, etcétera, o con actos también cercanos, concretos. Cuando tú estás hablando de un cómic que es también una herramienta muy válida para la comunicación directa, porque tú ves las sí, imágenes, lees, la gente joven la trae y ves que es una mujer árabe, musulmana, y que es comiquera, y cómo utiliza la ironía y la crítica social, y tiene esa valentía, ese posicionamiento ya, tan cercano, ya no hace falta que te echen la charla y la islamofobia. Tú ya ya. rompes Sí, es verdad. Sí, esa es reja, verdad. ¿no? En la que estabas encerrado. Entonces, por Sí, eso creo que es muy importante conciliar la parte de los maestros. Sí, es verdad, sí, es verdad. atemporales, con esa belleza, esa profundidad, esa capacidad de interpretar, ¿no? Y de ir directos a la esencia con la parte social, humana, Divulgativa, directa, de divulgativa. actividades, de activismo, porque Sí, la vida es activismo absolutamente. también, ¿sabes? Sí, 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 estoy mil de acuerdo. Es súper necesario esa labor de divulgación también. Sí, 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 sí. sí. Ah, mira, César puso ya abajo el enlace al curso de... Lo acabo de ver. Ah, qué Así que bien, la sí, sí. gente que nos está viendo lo puede copiar desde ahí. Claro, Sí, sí, claro, qué bien, sí, sí, perfecto. sí. Qué bien, aquí Sí. somos una cadena, somos también parte de esa caravana del viaje. Ya, es que yo los conocía, fue muy, muy bonito porque tenía de amigos a Álvaro y a ti en Facebook y veo que Sí. están los dos metidos en lo mismo, entonces yo curiosa me metí, por supuesto, al curso, o sea, como obvio. Claro, Álvaro Sí, Pons, ¿no? sí, claro, sí, sí. Sí, que además es un gran especialista en cómic Muy y bueno, su labor, él es de óptica, sí, sí, fíjate, sí, ¿no? sí, sí, También sí, un poco esa multidisciplinaridad. sí, sí, ¿Cómo sí. es posible? ¿Cómo hay ejemplos sublimes? Bueno, ¿Cómo eso también es integración, es mestiza también la formación, el desarrollo profesional? Si ya, no, hay muchas partes que absolutamente, nos perdemos, ¿no? Es que cuanto más ya, integremos, creo que la visión es más holística, más humanista, más más rica, completa. Sí, sí, más sí, rica. más bella, efectivamente. Jo, qué Muchas gusto, gracias, Carolina. Yo que estaba ahí, digo, Pilar. uy, madre mía, que a ver qué. De todas maneras, si queréis pasar el enlace al artículo sobre el flamenco y el tema Sí, ya, andalusí, también para datos concretos, por si a alguien le ya. interesa, sobre todo por Subimos la la foto. bibliografía de autores que han Ya, profundizado sí, en me todos parece. estos menesteres. Muchas gracias, Pilar. Yo los invito para mañana, que nos vamos a reunir con Carola Casen y con Camilo Portales, y vamos a hablar acerca de los aspectos creativos del flamenco. Pilar, Carola es una tremenda bailarina nuestra que tiene una escuela de danza, y Camilo Ajá, Portales también es un bailarín, pero cubano, que está residiendo en Chile desde hace algún tiempo y que es uno de los docentes del Estadio Español chileno. anda, Entonces mañana vamos a hablar los tres y vamos a conmemorar el Día del Flamenco, qué precisamente bonito. hablando con ellos. Así que esta conversación contigo fue una maravillosa introducción y me encanta que haya sucedido. Así que muchas gracias, Pilar, por tu presencia, tu generosidad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias, un placer.